las comunidades de base de fe cristiana de Guaymaca presenta la voz de la palabra profética, interpretando la noticia de los acontecimientos de los últimos tiempos. Este programa será transmitido todos los viernes a partir de 3 a 4:30 p.m. por este canal 26 y por Estéreo Fuente de Vida 98.9. Reflexión e interpretación de todas las noticias de los acontecimientos que se están dando. ¡El fin se acerca! ¡Bendecido sea Dios! ¡Traza Mahaya Soba! Buenas tardes, muy buenas tardes. Muy cariñosamente estamos de nuevo acá hoy viernes 13 de noviembre del año 2015, aquí juntamente con mi esposa Trinidad Manzanares, para participar siempre en este gran programa que tenemos para el pueblo de Guaymaca, saludándoles de este medio de comunicación a todos mis hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan en las diferentes comunidades, barrios y aldeas, caseríos en todo lo que es la ciudad de Guaymaca y los lugares más remotos que viven nuestra gente, allá en las aldeas, en la montaña. Decirles que en el amor de nuestro Señor Jesucristo, pues les saludamos y que Dios les pueda bendecir grandemente. También saludar a todos los amigos y allá en la Esmeralda, a doña Antonia Sierra, a don Will Andino. Ahí se les manda un cordial saludo, don Will, doña Antonia, juntamente con mi esposa acá presente. Aquí vamos a dejar a nuestra esposa para que lo salude y vamos a entrar después en una oración y luego entramos al tema. Bueno, que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos que lo están sintonizando por este medio. Le damos gracias a Dios por teneros un día más, un viernes más, para alabar y ensaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Y lo sentimos alegre, regocijado con el Señor por tenerlos aquí nuevamente, para saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que Él es nuestro refugio, Él es nuestro consolador, Él es todo para nosotros y por eso estamos contentos y alegres porque tenemos un Dios que los respalda, que los cuida y los protege de todo espíritu contrario que quiera poner posesión en nuestras vidas, y por eso estamos aquí regocijados con el Señor. Y ahí también mandándole saludos a todos mis seres queridos, hermanos, ahí por todo alrededor de Guaymaca, que los están viendo, los están escuchando. Les digo que el Señor les bendiga y que sigamos adelante, hermanos, y que todo espíritu que quiera sobreponerse en la vida de los hermanos, sabemos que tenemos un Dios que los respalda, un Dios que está tomando control de nuestras vidas. Y ahí saludando a la hermana Adriana, a Eva, a todos los que los están sintonizando por este programa. Que el Señor les bendiga, y así quiero que todos juntos oremos al Señor para que sea Dios que los ayude cada día en esta lucha que tenemos. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldades. Y con la ayuda de todos, hermanos, todos juntos, vamos a poder vencer. Amén. Y oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios amado, porque estamos delante de tu presencia, Dios, aquí, Padre Santo, para llevar la palabra que tú los pones, Señor, para que es un propósito que estemos aquí, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos amigos que lo están sintonizando. Yo les digo, amigo, levántate, busque del Señor, porque solo en Cristo Jesús tenemos salvación, tenemos vida eterna. Y por eso es necesario que los levantemos y busquemos la presencia de nuestro Padre Celestial. Y también te pedimos por todos los hermanos, Padre Santo, que los hagamos un nudo en el Señor, que los estemos siempre unidos
para fortalecernos los unos con nosotros, como demanda la palabra. Y es necesario que estemos para que estar fuertes en la lucha. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias porque estamos aquí también, Señor, con mi esposo. Esperando, Señor, en ti, que seas tú poniendo palabras de vida, palabras de aliento, Señor. Y que seas tú el ángel de Jehová acampando alrededor de cada uno de vosotros, Señor Jesús. Bendícenos cada día, Dios, a tu pueblo. Ayúdanos, Padre Santo, porque solo en ti podemos tener la respuesta y la salida de todo problema, Padre Santo. Gracias, Dios, porque tú eres el único, Jesús, que lo respalda, Padre. Tú eres el único ayudador, Señor. Tú eres el único, el médico por excelencia, que todo espíritu de enfermedad, Dios, que el Satanás pone, tenemos, Señor, el Dios de gloria, que lo está respaldando, lo está sanando, pasando esa mano sanadora por nuestro cuerpo, por toda dolencia, Dios, de nuestro cuerpo. Seas tú, Padre, poniéndolo un alto a todo espíritu de enfermedad, Padre Santo. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar una lectura bíblica. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron ante vosotros. Así también en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron ante vosotros. Amén. Pues bien, esta es una lectura de el Sermón del Monte de la Bienaventuranza, en la cual, estimado amigo y hermano, se relaciona precisamente a una cátedra que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en cuanto a la responsabilidad de todo discípulo que debe asumir el compromiso de ser un seguidor de Él, pero con una advertencia que nuestro Señor Jesucristo estaba diciéndoles que bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Amén. Así es, amén. Entonces, el Sermón del Monte habla precisamente de una cosa bien importante. Ayúdame. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron ante vosotros.
¿Qué podemos interpretar sobre este Sermón del Monte? Hermano que me escucha y amigo, en esta tarde queremos traer un tema muy importante relacionado sobre los principios y valores del cristianismo. Oígase bien, ese es el tema de hoy, los principios y valores del cristianismo. Quisiéramos que en esta tarde pueda quedarse con nosotros para realmente qué nos dice sobre estos valores y principios que nos dice el cristianismo. Oiga, no estamos hablando de los valores y principios del cristianismo. No estamos hablando de los valores y principios de una religión. Estamos hablando de los valores y principios del cristianismo. Y queremos retomar precisamente estos valores y estos principios porque es necesario asumirlos con de nuevo y hay que tratar de examinarlo con toda reverencia de lo que la palabra nos dice. Quisiéramos que en esta tarde pueda servir de mucha bendición, de mucha reflexión. Quisiéramos que el cristianismo tomara el centro de sus principios. El cristianismo es el centro de nuestra fe. Es el centro, es decir, mejor dicho, el centro de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Y el cristianismo no es una religión, sino que es el seguimiento es mejor dicho, lo que sigue verdaderamente la fe en Cristo. No importando qué persona sea, de cualquier organización cristiana sea, lo importante aquí es asumir un compromiso de ser cristianos, seguidores de Jesucristo, y asumir el compromiso de verdaderamente de ser verdaderos cristianos. Siempre la historia nos dice que ha habido un cristianismo y hoy también existe el cristianismo. Claro, sabemos también que hay una gran diferencia entre lo que es el cristianismo y lo que es religión. Queremos enfocar siempre basado en los fundamentos de los principios del cristianismo y en esta semana pues hemos visto bastante debate, todos estos acontecimientos que han habido en esta semana y que nos ha servido de mucha reflexión, ¿verdad? Mi esposa estuvo también viendo en alguna medida el gran debate que se estaba dando en estas semanas relacionado a lo que es los dos extremos que se han interpretado hoy. Es decir, el casamiento lo que se le llama a la organización de los gays, han estado pidiendo ante el Congreso Nacional pidiendo que sea jurídicamente reconocido ante una ley para que sea constituido matrimonio del mismo sexo. Nosotros pudimos ver realmente la situación de dos cosas que se dan aquí y es los dos extremos. Por un lado, dos extremos. Por un lado, esta organización de los señores estos que andaban peleando ante el Congreso pidiendo una petición de que se les dé el otorgamiento a través de una ley de casarse entre ellos, ¿verdad? Y ese es por un lado. Y por el otro lado, vemos a un montón de representantes de pastores y líderes, ministros que estaban reclamando, fueron como cerca de 50 ministros e iglesias evangélicas que fueron ante el Congreso, ante el presidente del Congreso Nacional, para hacer la petición de que no fueran a aprobar la ley para legalizar lo que es el matrimonio del mismo sexo. Entonces, hay una gran disputa sobre esta propuesta que están haciendo los gays y están haciendo la Iglesia
los líderes religiosos que están oponiéndose a esta ley que quieren legalizar en el Congreso, que realmente lo pudimos observar hoy por las noticias y que se presentaron también en los varios canales, en el Canal 11 y el Canal 5, frente a frente. Estuvimos viendo eso, en la gran disputa que se da entre los dos extremos, podemos decir, entre que unos piden la ley de casamiento del mismo sexo y la otra es la Asociación Evangélica a través de sus líderes pidiendo estar en contra ante el Congreso Nacional. Un punto realmente con dos extremos. Y como el tema de hoy es sobre los principios éticos del cristianismo, que ese es el tema que vamos a tocar hoy, queremos hacer esta introducción preguntando y diciendo qué opina la Iglesia Evangélica aquí en Guaymaca sobre este gran tema de debate y discusión que se está dando hoy a nivel nacional. ¿Qué dice la Iglesia Evangélica? ¿Qué dicen los líderes? ¿Qué dicen los pastores aquí también, aquí en Guaymaca? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre estos dos extremos? Unos que están a favor del matrimonio del mismo sexo y lo otro es la iglesia representada a través de ministros y pastores pidiendo que no aprueben esa ley. ¿Qué opinión merece esto? ¿Qué opinión merece esos dos extremos? No, como estuvimos discutiendo este tema y llegamos a la conclusión, como dice la palabra, que Dios nos deja un libre albedrío. Entonces, no sé lo que podemos extender más en este punto. Bueno, podemos ver nosotros entonces que si encontramos estos dos extremos, estimado, yo no sé qué piensa usted, el líder en la iglesia, el pastor, pastores, líderes que están en las diferentes iglesias. ¿Qué podemos ver nosotros en estos dos extremos? Unos que están a favor y otros que están en contra. ¿Cuál debe ser verdaderamente, en qué realmente debe haber una definición en cuanto a este tema del cristianismo? Tiene que pronunciarse. Todo cristiano bien fundamentado tiene que pronunciarse, ¿verdad? Y ver realmente los dos extremos que se dan ahí. Hay una situación que nos llama la atención. ¿Qué pasaría si nuestro Señor Jesucristo estuviera aquí en persona, personalmente, físicamente, y si le hicieran esa pregunta, ¿qué decisión podía tomar nuestro Señor Jesucristo sobre esta situación que se da? Sobre este asunto de como los religiosos quieren tocar el punto de estar en contra, ¿verdad? Entonces, pero básicamente lo que queremos traer aquí a la interpretación, porque el tema, siempre el programa de nosotros es interpretando la noticia de los últimos acontecimientos, ¿verdad? O sea, ese es el programa de nosotros. Y traemos esta noticia porque también es valedera que nosotros la analicemos y la reflexionemos profundamente, ¿verdad? Y ver la realidad en qué extremo, o sea, el punto aquí es que, vamos a hacer un comentario y vamos a enfocarlo de la manera bíblicamente, ¿verdad? Lo vamos a enfocar bíblicamente, lo que decía mi esposa, ¿va? Aquí lo estuvimos nosotros analizando y reflexionando sobre este tema, el gran tema que está en debate público. Y podemos ver entonces que sí hay preguntas y respuestas sobre el cristianismo, sobre las denominaciones, sobre qué es lo que opina la Iglesia Evangélica sobre este tema. Francamente, vamos a basarlo fundamentalmente a lo que dice la palabra. Número uno, es que
lo que están pidiendo estos señores que quieren casarse con el mismo sexo es una ley que se lo apruebe el Congreso Nacional. Sin embargo, nosotros vemos que de hecho esta gente ya tienen sus relaciones y ellos han mantenido una vida así, no de ahorita, sino de mucho tiempo. Entonces, a lo mejor lo que ellos quieren es que se les haga efectivo su legalización sobre esto. Y queremos aclarar que en este punto que nosotros como cristianos no debemos de caer en los dos extremos. Como cristianos no debemos de caer en los dos extremos. Nosotros analizamos que el punto es aquí que nosotros no es que estamos a favor del matrimonio del mismo sexo. No estamos a favor, pero tampoco vamos a caer en el otro extremo que están defendiendo los líderes religiosos, porque también se va al otro extremo. ¿Cuál es el problema aquí en cuanto al derecho humano? Creo yo que es un error invalidar un derecho humano que la persona, como decía mi esposa, tiene el derecho libre albedrío para pensar y hacer su propia vida. Tiene el libre albedrío, o sea, en otras palabras, bíblicamente, el Señor, cuando puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, le dio leyes, ¿verdad? Le dijo, aquí está el bien y el mal, aquí hay dos árboles, ¿verdad? Aquí está, y le advirtió, este es el árbol prohibido, del árbol de este árbol prohibido no puedes comer, porque el día de que él comiere, morirás. Entonces, pero le advirtió, si toca el árbol prohibido, morirás. Le está haciendo una advertencia. Sin embargo, lo deja también al ser humano para que piense y tome sus propias decisiones. ¿Cuáles son las propias decisiones? De que si él sabía conscientemente que si tomaba lo bueno, pues lo iba a hacer conscientemente. Y si tomaba lo malo, pues también se lo dejaba de igual manera. O sea, lo dejaba libre de pensamiento y de creer o de aceptar lo que Dios le estaba poniendo en el huerto del Edén. Ahí. Entonces, es ahí donde Dios respeta las decisiones de lo que el hombre o el ser humano hace aquí en este planeta. ¿Verdad? Así es. Dios respeta lo que el hombre hace aquí en este planeta. Eso sí que le advierte a tiempo. Si de algo le ha advertido el Señor es que si el día que de él comiera esa fruta prohibida, morirá. Le estaba advirtiendo. Ahora, ¿por qué decimos que el ser humano tiene conciencia, tiene moral, tiene alma para su propio conocimiento, para pensar y decidir, para ver realmente si puede tomar la determinación de hacer el bien o el mal? Pero Dios respeta eso. Dios respeta eso, ¿verdad? El libre albedrío. Entonces, o sea, en otras palabras, el ser humano no es un robot. No lo puso en el huerto para que lo automáticamente como que agarráramos nosotros aquí un ¿cómo se llama? Agarráramos aquí un control y empezáramos a mover aquello y hacerlo por puro robot o por puro electrónica,
sino que al contrario, Dios le puso al hombre, al ser humano, le puso la conciencia para que decidiera voluntariamente cuál es el bien y cuál es el mal, ¿verdad? Entonces, voluntariamente. Eso significa que Dios respeta la decisión del hombre. Dios respeta la decisión del hombre. Entonces, sea mal o sea bien, Dios la respeta. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay un principio universal, que los valores humanos, los derechos de la vida humana a nivel del mundo, o sea, debe ser respetado. La ley natural nos enseña que el ser humano debe ser respetado en sus decisiones. Por ejemplo, yo que tengo un principio del valor de la persona. El ser humano, escuche bien esto que voy a leer, el ser humano es la realidad suprema y final en el marco del orden temporal. Su existencia plena es el fin y último de toda aspiración y organización social. Jamás debe ser considerado como un medio o como colocado como valor secundario. El desarrollo integral de la persona debe ser una realidad cierta para todo ser humano sin distinción. Escuche bien esto. Sin distinción, o sea, sin exclusión de sexo, edad, raza, credo, ideología, nacionalidad, condición social. El fin de toda acción política debe ser de hacer posible para todo hombre y mujer y niño una vida humana plena. ¿Ve? Este es un principio elemental humano que debe ser respetado. O sea, la existencia del ser humano en el universo debe ser sin exclusión, sin discriminación. Ojo con esto que estoy diciendo, sin discriminación. Ese es el valor, un principio humano, universal, es un derecho a la vida, a vivir en este planeta sin exclusión, es decir, sin discriminar la persona, el ser humano que nace en este planeta. Ese es un derecho a la vida, sin excluirlo su sexo, ¿verdad? Su edad. Es decir, no debe haber, es decir, debe haber garantías para un anciano o para un niño. Garantías de seguridad, de no discriminación. La raza puede ser blanco, puede ser negro, no importa la raza que sea. No debe haber discriminación, pero sabemos nosotros que sí ha habido discriminación. Credo, el que crea como le parezca. Dios respeta cada uno de los seres humanos como quiere pensar, como quiere creer, como quiere andar. Dios respeta al ser humano. La ideología que profesa, Dios se la respeta. Nacionalidad, también, o sea, la nacionalidad, es decir, toda persona que vive en cualquier país del mundo tiene derecho a vivir en este planeta y tiene derecho de irse de un lugar a otro. Trina tiene derecho de solicitar su visa, ir a cualquier país. Puede ir a los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un derecho de la vida, de poder uno decidir dónde quiere ir, dónde puede vivir. Es elemental, ¿verdad? Eso se respeta la nacionalidad donde uno vive. Generalmente siempre hay veces que hay discriminación en esto. A veces también, aún en nuestros pueblos, también cuando las personas viven en un lugar, también se discrimina porque dicen, no, este no es del lugar, se discrimina. Todo eso realmente es un problema que realmente el pecado ha traído en este mundo. Y la otra cosa es condición social. La condición social
el ser humano debe vivir una vida plena, que tenga todos los derechos de la vida para poder sobrevivir. El fin de toda acción de la vida humana es sin discriminación en todos los aspectos de la vida. Si esta asociación que se han organizado de los gays, si ellos han decidido organizarse de esa manera, es decisión de ellos. Es decisión de ellos. Y respetársela. Respetársela. Creo que como cristianismo nosotros no debemos caer en el extremo de rechazarlos o de excluirlos de lo que ellos creen y de lo que ellos piensan. Entonces, caer en el extremo de la exclusión, yo creo que esa no es la actitud del cristianismo, sino de la religión. A mí me hace pensar mucho esto, exactamente lo que ocurrió cuando los fariseos le llevaban como a la gente a Jesús, cómo discriminaban a los que tenían la lepra, una enfermedad en la piel, y que no podía, era una enfermedad terrible que no podía relacionarse con nadie. Y los fariseos discriminaban a esta gente que tenía estas enfermedades. Igual también a los que creían que eran puros. Ellos se creían tan puros, tan limpios, que ellos, solo ellos podían beber agua y lavarse las manos puramente para sentirse puros, pues, de esa manera. Entonces, en su momento, Jesús fue muy franco, pues el Señor dijo, yo he venido, dijo, por los pecadores. Yo no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a los pecadores, al arrepentimiento. Porque yo no he venido a llamar también, dijo, yo he venido a llamar a los enfermos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay ningún sano. Entonces yo he venido por los enfermos. Y realmente, entonces, vemos la actitud del maestro, que él no era un religioso. Los religiosos sí hacían esas excepciones de personas y discriminaciones, pero porque Jesús estaba respetando realmente la dignificación de la vida humana, o sea, los valores humanos, el ser humano aquí en la tierra, realmente que tenía derecho a vivir. No había, pero ni una mínima discriminación. Sin embargo, los religiosos lo hacían. Igual hoy. Y no hacía excepción de personas tampoco, Señor. Y no hacía excepción de personas, es correcto. Entonces significa entonces que Jesús no era un religioso. Él no buscaba, no pretendía ser mejor que los demás. Él no pretendía ser mejor o ponerse como un hombre, como un hombre puro para creerse superior de los demás o de tratar de menospreciar a los demás. Todo lo contrario, era una actitud totalmente contraria a lo expresado por los religiosos en aquella época. Entonces, nosotros vemos entonces que ahora los religiosos estaban viendo que llegaron al Congreso Nacional y estaban pidiendo que no se aprobara dicha ley. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan de que es inmoral. Eso es inmoral. Pero en el fondo sabemos nosotros que no es que ellos andaban buscando ser inmoral, ¿verdad? No, o sea, su pronunciamiento no estaba en que esta gente son inmorales y que ellos son morales y que ellos profesan tener moralidad y principios y éticos. Pero en el fondo sabemos nosotros que quien los mueve a aquello es que la religión no les permite aceptar a los demás tal como son. El prejuicio en el religioso es que hay que anticipadamente venir
con una actitud contraria, adversa, en contra de una persona que cree diferente a lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, podemos ver entonces nosotros una actitud religiosa y no cristiana, es decir, es anticristiano. Esa actitud de estos señores religiosos que se presentan ahí como ministros, como pastores, ahí yo no sé por qué. ¿Por qué toman esa actitud? Si hay un principio elemental. Ahora bien, ellos hablan de que son inmorales. Ahora, yo me pregunto, y nos preguntamos, o iglesia de acá, o la comunidad de Quihuaymaca, si ellos pretenden que ellos se creen tan morales, tan limpios, tan religiosos, tan cristianos, ¿por qué ponerse en esa posición? ¿Por qué no tener misericordia de los demás? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, a este pueblo lo que le hace falta es amor, misericordia, justicia. Ahora, si ellos hablan bastante de la moralidad, de los valores y principios, yo me pregunto, ¿por qué estos líderes religiosos, cuántas veces los han escuchado ustedes pronunciarse en contra de tanta injusticia en este mundo? ¿Por qué se pronuncia? ¿Por qué nunca se han pronunciado en tanta injusticia, tanta corrupción? ¿Por qué no se pronuncia? ¿Por qué tantas veces? ¿Por qué no se pronuncia en las injusticias que hay en este sistema de vida y en este sistema de vida que vivimos bajo una gobernabilidad? Ellos saben bien que ha habido corrupción. Ellos saben bien que ha habido injusticia, porque no se pronuncia. Si ellos hablan bastante de moralidad, de una vida moral, ¿por qué ellos no se pronuncian? Tanta muerte que hay también y ellos no están haciendo nada. Ajá. ¿Por qué dejan a un lado, por qué le dan importancia a las cosas religiosas, a las cosas morales, dicen ellos? ¿Por qué le dan tanta importancia a las cosas espirituales, dicen ellos? Que es inmoral, ellos le llaman. Y si es inmoral eso, ¿por qué no se ha pronunciado en tantas injusticias que hay en este sistema de vida? Esa es la gran pregunta que los hacemos. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no se escucharon? A ver si es cierto, si ni los que dirigen la religión católica ni evangélica, en tanta injusticia que ha habido del golpe de Estado, ¿se pronunciaron en contra del golpe de Estado? ¿Se pronunciaron? ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué se acomodaron? Entonces, ahí veo que, o miramos que realmente es una actitud religiosa farisaica los que realmente se pronuncian sobre este tema. Entonces, es doble moral. Tienen una doble moral. Entonces, yo dijera que la palabra de Dios es la que nos dice realmente cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra posición, no de no discriminación. Por eso el Evangelio del Reino trata de restaurar las personas que realmente mayor necesidad tienen. A esa persona hay que ayudarles a restaurarle en su situación que está pasando. Para mí, que la actitud de las personas que tienen derecho a expresarse y a exponerse y decidir, tienen todo el derecho de la vida humana, porque no debe haber discriminación. Pero es ahí donde la iglesia de Cristo, es ahí donde nos corresponde a nosotros trabajar, ¿verdad? Trabajar con la gente que siente mayor necesidad. Ese es el trabajo. Debemos de llegar a restaurar. Recordemos
que Jesucristo, que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, no discrimina a nadie. Lo que Dios está en contra es en contra del pecado. Y el pecado original los trajo consecuencias terribles. Claro, por supuesto, el pecado ha traído degradación moral en todos los aspectos de la vida. Entonces, ese es producto del mismo pecado original. Y que todos los seres humanos nos arrastró el pecado original adámico. Y esas son consecuencias del pecado. La vida, ¿verdad? Así es, amén. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Restaurar a los seres humanos, pero no hacernos un lado, no discriminarlos, no discriminarlos. Eso no los compete a nosotros, los compete restaurarlos. Así es. Amén. Entonces, pero me parece a mí que es una actitud adversa realmente en contra de los principios de Dios. Por ejemplo, miren, yo no sé si la iglesia de acá de Guaymaca reflexiona sobre estos temas, pero realmente sí es valedero reflexionar. Mire, San Juan 3:16, leamos. Miremos qué nos dice la palabra. Mire, vamos a poner una actitud muy clara lo que enseña Jesús sobre la decisión de la persona de buscar los caminos del reino de Dios. Dios quiere que tomemos las decisiones, las mejores decisiones, por supuesto. Pero estas mejores decisiones, Dios respeta la decisión suya y mía. Dios respeta esa y respeta el libre albedrío. ¿Qué dice en San Juan 3:16? San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga bien este versículo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diciendo todo aquel que en él cree. No está obligando, es el que toma la decisión de creerle a él. Y también cuando Jesús llama a sus discípulos, dijo él, el que quiera, dijo, el que quiera, dijo, ¿verdad? Tome su cruz, sígueme. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera, no está obligando a nadie. Es una decisión propia del ser humano, si busca el bien o el mal. Y Dios la respeta la decisión que toma. Y Dios respeta la decisión en el momento que la persona decide voluntariamente. Voluntariamente. No está hablando a fuerza. No está hablando, no está el llamamiento de la restauración humana, el llamamiento al reino de Dios, no lo está haciendo a fuerza. No le está llamando como un robot. Hay un plan de salvación trazado, pero se lo deja a la voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué se lo deja a la voluntad? Porque el mejor juez que tenemos en el ser humano es la conciencia. Por eso es que la conciencia misma nos redarguye y nos dice realmente en qué andamos o cómo andamos. Es la conciencia en lo que nos dice cuáles son nuestras actitudes, si andamos en lo correcto o andamos en lo malo. Y por la misma conciencia es que Dios también nos va a juzgar. Amén. ¿Qué dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él crea no sea condenado, pero que ya el que cree ya ha sido condenado. Sí, por el mismo pecado. Por el mismo Entonces, pecado. Porque nosotros anticipadamente estamos condenando.
¿Cuáles son los prejuicios? Sí, estamos los prejuicios. Y nosotros no estamos llamados para condenar a las personas, sino que A restaurarlas. venimos a restaurarlas. Somos llamados a restaurar las personas, las vidas, porque le pertenecen al Señor Jesucristo. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar Sí, al mundo, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, los está diciendo que el plan de salvación es para restaurar a los seres humanos en la condición en la que se encuentra. Entonces, yo creo que como cristianos no debemos de caer en los dos extremos, ¿verdad? Como cristianos, no caer en el extremo, porque son dos extremos. Uno que están a favor del matrimonio de sexo, del mismo sexo, y los otros que están en contra. Pues sí, son dos extremos. Porque el otro extremo, lo que pretenden ellos es que ellos le llaman que al aceptar eso, al aceptar el matrimonio, caen en ser inmorales. Ujú. Así dicen ellos, Claro, que son inmorales y a veces... pero ahora la pregunta es, ¿ellos se creerán inmorales? Mm. Esa es la otra pregunta que los preguntaríamos. ¿Serán inmorales? ¿Serán intocables ellos? ¿Serán limpios? Creo que La palabra también nos dice que no juzgues para que no seas juzgado. exactamente. Entonces, yo creo de que estamos en una situación bastante difícil donde realmente prevalece más la religión. Oiga, movilizaron cerca de 50 líderes y varias iglesias fueron al Congreso Nacional. Y estos señores también en el Congreso Nacional, los políticos también se manifestaron en contra, diciendo de que atentaba contra la vida moral de ellos. Preguntémoslo si tanta es la acción humana que ellos han profesado de ser morales. La pregunta es, ¿por qué tantas leyes que han emitido en contra del pueblo? ¿Por qué tantas leyes de injusticia que han hecho y de corrupción? ¿Por qué se ha llevado a cabo eso? Nosotros sabemos también por qué tanta injusticia en este mundo y por qué ellos serán inmorales. Serán inmorales. Yo creo de que la situación es bastante difícil y no debemos de caer en esta actitud de juzgar, ¿verdad? Yo creo que hay programas, debe de haber programas dentro de la misma iglesia para buscar la restauración en las desviaciones que el ser humano tiene en todos los aspectos de la vida integral. Entonces, por eso decía que hay un derecho universal, y es la no discriminación de los seres humanos, y que los seres humanos se le debe respetar su dignidad humana de vivir de la manera como le parezca. Lógicamente que hay un plan de salvación y que el plan de salvación es para dar vida eterna a todos los seres humanos, pero que también habrá un juicio. Habrá un juicio donde cada ser humano vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho en esta tierra, si fue para bien o fue para mal. Nosotros siempre pronunciamos que el reino de Dios ha venido y ha llegado a la tierra para salvar. El plan de Dios es que todos los seres humanos seamos salvos. Ese es el plan, ¿verdad? Es que sean restaurados.
Entonces, este es un gran principio que realmente que es el valor fundamental de la vida humana. Y hay otro principio que se llama la práctica de la verdad. ¿Qué es la práctica de la verdad? Es fundamental para toda relación humana y, en consecuencia, para toda convivencia social. Sin el imperio de la verdad, la vida social se torna caótica y anárquica. Solo la vivencia plena de una sola, sólida e integridad moral, nutrida por la verdad, puede ser garantía del orden, la libertad y la justicia. La verdad como actitud disciplinada hacia la realidad debe ser el origen y la meta de toda acción política orientada hacia una vida humana plena. A su vez, es la verdad el medio por el cual se puede lograr la realización plena de la vida humana que la política se propone alcanzar en su acción. Mire, ese es un principio fundamental de la verdad. Ahora mire la libertad, un principio fundamental, la libertad. La libertad es imposible sin la práctica de la verdad. Es un derecho inalienable de todo ser humano y el valor mayor de su existencia como tal. Es la capacidad que tiene cada ser humano de vivir y actuar en forma plena como persona sin imposiciones arbitrarias. Esta capacidad se extiende hasta el punto en que llega a ser el derecho que tiene sus semejantes a ser también personas plenas y completas. Todo programa de acción debe ser cuidadoso en reconocer la capacidad de cada ser humano de desarrollarse para su realización como persona y deberá facilitar todas las oportunidades y estilos posibles para ellos. Mire este otro punto muy importante que es la justicia. El día de hoy nos hemos visto en la Corte Suprema de Justicia tremenda lo que se ha dado hoy, terrible. Muchos están reclamando justicia, el pueblo está pidiendo justicia y que también nosotros pedimos justicia. Entonces, la justicia realmente es un derecho del ser humano. Es la vida digna que el ser humano quiere que haya justicia. Todos nosotros deseamos que haya justicia. Hay un gran reclamo, el pueblo está pidiendo eso. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia es imposible sin la verdad y la libertad. Se ven frustradas. Es un orden, es de un derecho. La justicia es aplicación de la ley con el fin de que cada persona logre la realización de sus derechos y cumpla la imposición de sus deberes en la sociedad. Para que estos fines se realicen, la administración de la justicia debe ser imparcial, equitativa, accesible, independiente, rápida y eficaz. Habrá justicia allí donde todo ser humano encuentre el orden jurídico, un recurso donde ampararse del abuso y donde defenderse del atropello de sus derechos. Una acción política en justicia justa es aquella que vela porque la justicia alcance a todos, especialmente a los pobres y marginados de la sociedad. Deberá además guiarse por un alto sentido social a fin de asegurar la desaparición de las odiosas desigualdades en el disfrute de los bienes y servicios, las cuales lesiona a las personas en su dignidad de criatura de la imagen de Dios. ¿Ves qué bonito? Mire la paz como un derecho a la vida de la paz, porque hoy lo que vivimos también es un armamentismo y violencia y guerra. Eso es lo que vivimos hoy. Entonces, la paz es hija de la verdad, la libertad y la justicia. Como tal,
es el resultado de la reconciliación de los elementos dispares de la sociedad, sin que éstos renuncien a su identidad ni se alineen a la heterogeneidad. La paz solo es real y duradera cuando surge de un pluralismo en el que la unidad se verifica en la diversidad. Una acción política responsable procurará desarrollar un pluralismo en que su riqueza de matices enriquezca el cuerpo social y ofrezca a todos las oportunidades de hacer su contribución particular para el bien general. Estos son unos principios de que nos habla precisamente la palabra de Dios. Amén. Mire, esto es elemental. Yo siempre lo que leíamos en el Sermón del Monte, mire, este Sermón del Monte no lo ponemos en práctica. No lo ponemos en práctica. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñó diciendo, oiga, mire lo que dice el Señor a nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los? ¿Sabía usted que hay pobres en espíritu? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Sabía usted que hay que saber diferenciar aquí? Que hay dos cosas. Hay pobreza espiritual y hay pobreza social. Dos cosas importantes. Pobreza espiritual y pobreza social. ¿Cuál es la pobreza social? Son las personas que carecen de las necesidades básicas para tener una vida plena. Es decir, la gente que no tiene acceso a tener todos los derechos de la vida, de vivir, como por ejemplo la salud, la comida, el trabajo, la educación, el techo, la tierra, todo eso. O sea, cuando no tenemos todo eso hay una pobreza, ¿verdad? Entonces, cuando la gente no tiene que comer en sus casas, que no tiene vestuario, no tiene ropa con que vestirse, entonces hay una gran pobreza. No hay agua para el consumo humano, no hay comida, entonces hay una pobreza. Esa es la pobreza social. ¿Por qué? Porque los dioses de este mundo le han quitado ese bocado de su boca. Los dioses de este mundo le han quitado, los dioses del poder, pues, los dioses del poder le han quitado porque nunca han habido políticas de desarrollo humano. Nunca han habido políticas de mejorar las condiciones de vida, de la vida social. No hay políticas de desarrollo. Lo que hay son, ¿cómo se llama? Colaboracionismo en darle un bono o una bolsa de comida, pero ese no es desarrollo. Eso no lo saca de la pobreza, no lo saca de la pobreza al ser humano, porque ese no es desarrollo. Ese es pan para hoy, ¿cómo es? Y comida para mañana, ¿verdad? Sí, es una realidad. O sea, no lo saca de ahí, de la pobreza donde está. Entonces, sin embargo, como dijeron los chinos estuvieron un tiempo muy pobres en un país, pero ahora se fueron arriba y salieron de la pobreza y ahora crearon desarrollo. Y ellos dijeron, no me regalen, pero deme donde hay. O sea, denme oportunidad de defenderme, dame trabajo. De trabajar. Y yo tengo suficiente fuerza y tengo mis manos, tengo mi mente
tengo todo el ser humano para desarrollarse. Y yo no quiero que me regalen. Denos, realmente el Estado es responsable de crear las condiciones para proponer el desarrollo. Platicaba con un amigo hace poco que, Trina, el asunto era de que, fíjense que a los comerciantes, a los que tienen sus negocios, a los que tienen sus microempresitas, fíjense que el Estado, en vez de ayudarle, más bien los aplasta con sus políticas. Sí, o sea, y le pone un montón de peros y un montón de problemas con sus impuestos, en vez de buscar políticas de desarrollo para mejorar sus condiciones. Solo así que se puede mejorar un país. Fuentes de vida, que haya fuentes de vida. Exacto, fuentes de vida, trabajo. Entonces, los gobiernos no traen políticas de desarrollo. Dígame qué políticas de desarrollo hay aquí. Dígame, mencióneme una política de desarrollo que venga a resolver la problemática social de Guaymaca. Dígame una. No encontramos ninguna política de desarrollo para mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, lo que hay son programas asistencialismo. Eso es lo que hay, programas de asistencialismo en la cual eso no resuelve el problema del desarrollo humano. Y por eso esa gran noticia que salió que no somos aptos para adquirir los préstamos del milenio. Precisamente por eso, porque no creamos desarrollo, al contrario, más bien los dineros que nos desembolsan los organismos financieros internacionales no va con el fin y el propósito de crear desarrollo, sino que asistencialismo, y eso no es desarrollo, y por eso es que estamos en este atraso. Honduras es uno de los países más pobres de América. Honduras es uno de los países más de corrupción, por eso no los aflojan los préstamos, por eso no tenemos derecho a acceso a nivel internacional, por lo mismo. Entonces, aquí nos dice verdaderamente la palabra que hay pobreza social y pobreza espiritual. ¿Y cuál es la pobreza espiritual? También cuando estamos esclavizados y enajenados, cuando no los liberamos de las politiquerías baratas de sistemas injustos. ¿Cómo vamos a salir del atraso y vamos a salir de esta pobreza? Si estamos enajenados, nos engañan. Cada 4 años nos engañan. Todos nos engañan con sus mentiras. Que dicen que van a resolver el problema aquí para acá y le ofrecen los cielos y la tierra, pero solo en el momento. Los políticos solo vienen cuando vienen aquí en las campañas, pero no se vuelven a asomar, solo querían el voto. Ahora, ¿por qué estamos enajenados? ¿Por qué hay una pobreza espiritual también? Porque el pueblo no se levanta y se libera de esas estructuras religiosas y políticas y diabólicas también. ¿Por qué el pueblo no se levanta y propone? No, queremos mejorar las condiciones de vida. El pueblo debe decir, estas son las mejores opciones, estas son nuestras propuestas. El pueblo organizado debe decidir, estas son nuestras propuestas y presentárselo a los políticos. ¿Usted quiere el voto? ¿Usted quiere el voto? Primero, acordemos las propuestas de desarrollo que tiene el municipio y empecemos por ahí. ¿A cambio de qué le voy a dar el voto? A cambio de que firmemos una propuesta de desarrollo del municipio. En base a eso debe el pueblo levantarse. Cuando el pueblo no se levanta con propuesta para mejorar su condición de pueblo, de vida de su pueblo, déjeme decirle que está enajenado. Hay una estructura mental. Espiritualmente también está enajenado. ¿Por qué? Porque no se libera. Amén. Entonces, cuando Jesús dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, miren, bienaventurados los que lloran porque de ellos recibirán la consolación, bienaventurados los mansos porque de ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre, el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Aquí estamos realmente diciéndole, en la palabra de Dios nos dice que estamos hambrientos de justicia. Estamos hartos de tanta injusticia. Y esa injusticia nos trae pecado. Esa injusticia es pecado. Y pecado es tanta injusticia social. Ese es pecado también. Y por eso es que estamos molestos. Por eso estamos indignados. Por eso es que estamos hartos de tanta injusticia. Y por eso nos llama la palabra. Nos sentimos realmente que estamos mal. Estamos mal. Y el Señor nos dice, bienaventurados los que tienen hambre. Deseamos. Hay una gran necesidad en nosotros. Deseamos que haya justicia, que se aplique la justicia a favor de los pobres, los que realmente carecemos de todas las necesidades básicas. ¿Verdad? Amén. Así es, amén. Entonces, estamos llegando ya al final, realmente, porque empezamos un poquito tarde, porque nos pasamos de unos minutitos ahí, pero realmente, hermanos, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzará misericordia. Mire, hermanos de las diferentes congregaciones, pongámoslo por obra, este capítulo 5 de Mateo, del Sermón del Monte, del versículo 1 al 12. Pongámoslo por obra, porque esta lectura bíblica solo la ocupamos solo para tomar la lectura, leerla. Pero el Señor no quiere que solo la leamos. Quiere que la pongamos en práctica. Que la pongamos por obra, la palabra. Hagámosla. Estamos necesitados. Estamos necesitados. Realmente, esa es la necesidad que sentimos. No hay justicia. Esa es la necesidad. Y cuando hay necesidad es que queremos que haya justicia. Cuando el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es por eso que estamos necesitados de justicia. Bienaventurados, dicen los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lloramos a veces por las necesidades que estamos viviendo. ¿Sí? A las madres lloramos cuando miramos los hijos que quieren algo y no podemos dárselo. Pero sabemos que el Señor Jesucristo está consolando a los que lloran. Exactamente. Entonces, aquí nos dice la palabra que en el versículo 3, bienaventurados los pobres. Hay una necesidad en nosotros, ¿verdad? Amén. Hay una necesidad, somos pobres. Somos pobres. ¿Por qué? Porque no tenemos todas las necesidades, no tenemos todo lo que necesitamos, pues. Hay carencia en todos los aspectos de la vida para vivir una vida feliz. Entonces, hay una gran necesidad. Y esa misma necesidad de pobreza nos ha hecho de que nos sintamos que necesitamos a Dios también. Y por eso, ¿por qué hemos buscado a Dios? Porque somos pobres. Por eso es que hemos buscado a Dios, porque somos pobres. Porque hay una necesidad también espiritual en nosotros. Hay una necesidad espiritual de buscar a Dios, pero también hay una necesidad de buscar la justicia. Y poder compartir con otros. Para poder compartir con otros. El pueblo necesita justicia. El pueblo necesita justicia, necesidad espiritual. Entonces, dos cosas. Este pueblo necesita necesidad espiritual y necesidad de pan. Este pueblo necesita, porque hay hambre. De las dos cosas. Y Jesucristo está hablando aquí. Ni no espiritualicemos este sermón del monte. Habla totalmente claro que hay una gran necesidad en el pueblo y que necesitamos. Hay necesidad. Estamos necesitados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y necesidad espiritual. No olvidemos eso.
que ponerlo en práctica. Entonces, finalmente, para llegar a la conclusión, estimado amigo y hermano, yo quiero leer una invitación que está haciendo ya finalmente los movimientos campesinos. Dice aquí que me han pasado acá convocatoria, dice: el nuevo movimiento campesino renovador le está haciendo una cordial invitación especial a todas las empresas campesinas para que asistan 2 delegados por empresa al gran foro Retos y Desafíos del Campesinado en Guaymaca para el día sábado mañana, 14 de noviembre de la presente a la 1 p.m. en adelante, en la colonia San Juan, en el local de la Biblioteca Nueva Esperanza. Esperamos su puntual favor, no faltes. Tu presencia le dará realce y legitimidad a la organización campesina. En este punto de agenda dice, número 1, bienvenida y apertura del quórum de asistencia e invitados especiales. 2, ¿cuál es la verdadera realidad histórica de la causa y lucha agraria del campesino en Guaymaca? 3, ¿cómo se debe hacer para construir el empoderamiento local de los campesinos? 4, ¿cómo lograr y mantener la unidad granítica para que juntos luchemos por nuestros derechos agrarios? 5, proponemos que los campesinos retomen posturas propositivas y protagónicas, que seamos organizaciones activas y no pasivas, que no nos vean como instrumento utilitario, como objetos, sino como organización legítima y auténtica, como sujeto de transformación, de cambio, autosostenible, con capacidad de gestión para crear desarrollo. 6, ¿cuál debe ser la función real y el rol de la participación del campesinado de Guaymaca con las diferentes organizaciones en política agraria representada a nivel nacional e internacional? 7, una propuesta de integración de una nueva organización campesina de Guaymaca. 8, cierre del foro. Así que está invitada a todos los campesinos de Guaymaca para el día de mañana a la 1 de la tarde en la biblioteca de la comunidad de San Juan, a todos para que puedan asistir a este gran foro, que ahí vamos a estar también haciendo una exposición, cuál debe ser la función y cómo debe mejorar las condiciones de vida del campesinado, porque realmente ellos tienen derecho, los campesinos tenemos derecho de mejorar nuestras condiciones de vida también. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y que sigamos adelante. La reflexión de hoy les pueda servir mucho, y a saludar a todas las iglesias y decirles que aquí estamos les vamos a invitar también en cualquier momento para que toquemos temas muy especial para, ¿verdad?, debatirlos, y bueno, es valedero para el análisis y la reflexión bíblica. Trina, ¿se puede usted despedir de cada uno de nosotros? Saludar a todos los hermanos en Cristo y a todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, y esperarlos el próximo viernes. Bueno, ha llegado a la conclusión de este día, viernes, y esperando que el próximo viernes aquí vamos a estar para que siempre nos estemos gozando en la presencia del Señor, y así vamos a ser despedidos saludándolos los unos con nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. El fin se acerca. Bendecido sea Dios.